Perfecto, pero saludamos ya a Juan Andrés Varas, ¿o no? Sí, hola Miguel. ¿Cómo Hola está, Francisca, decano? ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlos. Muy buenos días. ¿Cómo Muy está, buenos decano? días, Buenos decano. días. Sí, lo que anunciábamos en la conversación, después de 2 años estábamos dando inicio, después de 2 años, ¿cierto? A las actividades de la Universidad Austral de Chile en forma presencial. Nos habíamos echado de menos, parece. Vamos a ver cómo están los reencuentros, pero lo propio es preguntarse cómo se está desarrollando este proceso, cómo estamos avanzando, cuáles son las exigencias extraordinarias que tiene a propósito del control sanitario, y qué mejor que hacerlo con las facultades quienes protagonizan este proceso en la voz de sus decanos, Juan Andrés. Le presento además, le recuerdo a quienes nos escuchan que Juan Andrés Varas es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo ha estado este reencuentro, Juan Andrés? Mira, yo diría que ha sido un proceso muy estimulante, tanto para los académicos y funcionarios, que ya llevábamos un tiempo con algunas modalidades de presencialidad, como para los estudiantes que experimentaron una especie de una curiosa sensación de mechoneo, de ser mechón, 3 años acumulados. Entonces, hubo gente que llevaba viéndose por Zoom durante 2 años y que se vio las caras por primera vez. En nuestro caso, en la Escuela de Derecho en Valdivia, las actividades comenzaron una semana antes. Incluso nosotros estamos en actividades presenciales, Miguel y Francisca, desde el día 7 de marzo. Y por lo tanto tuvimos la oportunidad de inaugurar el retorno a la presencialidad en el Campus Teja, en Valdivia. Yo diría que ha sido un retorno ciertamente no exento de algunas dificultades, pero que en términos generales, y sin entrar en detalle, yo calificaría de muy exitoso. ¿En qué sentido? Primero, los estudiantes, pese a las dificultades de conseguir alojamientos, etcétera, que son absolutamente reales y que representan un obstáculo importante, han estado asistiendo a las clases en la Escuela de Derecho de una manera muy, muy significativamente masiva. Los cursos están todos con un sobre un 90-95% de asistencia. Y eso supone un estímulo para los profesores, un desafío, un reto para los profesores de carácter muy significativo, y un atractivo para el ejercicio docente también muy significativo. Y en ese sentido tengo la impresión de que, por un lado, los estudiantes están muy interesados en explorar las posibilidades de la presencialidad, y los profesores están a su vez extremadamente reencantados con la docencia en formato presencial. La evaluación general, por lo tanto, es extremadamente positiva de este reto. Sí, yo me preguntaba dos cosas a propósito del mechoneo, y es preocupación para nosotros, para la universidad, a comienzos de año, que efectivamente esas actividades de bienvenida se realicen en el marco de lo que significa respetar al mechón, y a veces ese marco no se cumple mucho, se desborda, y preocupados estábamos. 2 años sin mechonearse, la preocupación era que el mechoneo iba a estar más rudo que en otras oportunidades. Espero que no nos haya dado noticias esas actividades de bienvenida. No, yo creo que todo lo contrario, Miguel, porque la situación natural, la situación normal, ¿no? Entre seres humanos con un grado de educación más o menos razonable, es darse una bienvenida cariñosa, a lo mejor jocosa, pero sin infringir ningún derecho fundamental de nadie. El mechoneo es una situación excepcional, o era, quiero hablar en pasado, era una situación excepcional que rompía esa normalidad de las relaciones humanas, y la rompía por una malentendida tradición que se iba pasando de generación en generación. Entonces los que habían sido mechoneados se sentían como obligados a vulnerarle los derechos a los que entraban un año después. Aquí ha habido por parte de la universidad, creo yo, una política bastante sistemática de preocuparse, por un lado, de estimular
mechoneos sanos, mechoneos que no vulneren los derechos humanos de nadie. Por otro lado, de sancionar a través de los procedimientos regulares, sancionatorios, a aquellos estudiantes que en este tipo de mechoneos vulneratorios de derechos realmente llevaban las cosas a un extremo y producían daños y situaciones de violación de derechos graves. Y en tercer lugar, colaboró aquí, creo, la pandemia, en la medida en que la pandemia obligó a romper esta cadena generacional que suponía el mechoneo poco digno. Ya no existe la necesidad de imponerle a los que vienen llegando esa indignidad. Recordemos que hasta hace no muchos años los mechoneos en la Austral suponían un corte de pelo al cero, estudiantes sin zapatos y en andrajos pidiendo plata en el centro de la ciudad, entre otras barbaridades que no es necesario aquí recordar. Yo tengo de verdad la esperanza, Francisco y Miguel, de que esto represente una especie de nuevo comienzo para la recepción de los mechones en la Universidad Austral de Chile. Estoy también muy esperanzado en ese sentido. Sí. Y lo último respecto del ingreso, la matrícula, Juan Andrés, estamos conversando, recordemos a quienes nos escuchan, con Juan Andrés Varas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, y en este comienzo de año las matrículas fueron, las postulaciones, antes que las matrículas, fueron noticia en algunas facultades. Digamos, experimentamos una situación deficitaria que fue preocupación de todos, y supongo que también para la misma universidad va a ser materia de trabajo durante todo este año, en forma ininterrumpida. No vamos a esperar a la época de postulaciones para preocuparnos por eso. ¿Cómo le fue a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales respecto a esta materia? A la facultad le fue bien, pero yo creo que la preocupación es una preocupación global, más allá de que a una facultad o una carrera determinada le haya ido bien. Es decir, yo no me siento autorizado para alegrarme de que a la facultad en sus dos carreras, tanto en Valdivia como en Puerto Montt, le haya ido bien, si es que como resultado global del proceso de postulaciones tenemos una situación que es efectivamente compleja. Tú, Miguel, lo acabas de decir muy bien, la situación de la universidad es deficitaria. La administración anterior nos dejó con números preocupantes en ese sentido, desde el punto de vista del flujo de caja, desde el punto de vista de un desequilibrio entre los ingresos corrientes y los gastos ordinarios, los egresos, y una baja postulación como la que hemos tenido este año general para la universidad, naturalmente que dificulta las acciones que tienden a remediar ese déficit de caja. Y por lo tanto, la propuesta de rectoría que se debatió en la sesión anterior del Consejo extensamente, debemos haber estado 1 hora y media conversando sobre este tema, es efectivamente comenzar a trabajar esta cuestión desde ya en sesiones especialmente destinadas al efecto del Consejo Académico. Aquí no hay soluciones simples, no hay soluciones mágicas. Lo que hay que hacer es un trabajo consistente y yo diría que comprenda esfuerzos en muy distintos planos. Efectivamente, por una parte, uno puede mejorar la llegada a los potenciales estudiantes desde el punto de vista de las acciones de difusión de carreras y de posibilidades de las que ofrece nuestra corporación. Pero también es evidente, y en esto el directorio y el consejo académico teníamos un consenso importante, que yo creo que hay que reflotarlo hoy día, que la universidad tiene que hacer un esfuerzo colectivo, incluyendo los estudiantes y los funcionarios, por hacer más regular la prestación de sus servicios docentes, de manera tal que se vaya borrando esa idea de que la Universidad Austral a lo mejor tiene profesores muy buenos, pero que no terminamos haciendo las clases que debemos hacer, tanto desde el punto de vista de nuestra obligación contractual, como desde nuestra vocación y desde la
pura obligación también ética a nuestros estudiantes. No es, como digo, una sola línea de acción la que hay que tomar, hay que mover o activar varias teclas de muy distinta naturaleza, y a eso nos vamos a dedicar, a decidir cuáles son esas teclas en las próximas sesiones del Consejo Académico. Sí, perfecto. El tema, así lo estamos titulando: asegurar la mantención regular del servicio educativo, particularmente en su dimensión docente. Va a ser un tema sobre el cual vamos a volver a conversar durante todo el año, probablemente porque, como bien lo señalas, es materia de preocupación de todo el mundo, y todo el mundo ya dentro de la comunidad universitaria lo formula de esa manera. Entiendo que estamos de acuerdo. Una última cosa, nos quedan algunos minutos. Queríamos conversar con el decano Juan Andrés Varas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y tiene que ver con el acercamiento de los académicos, los profesores, los integrantes de esa unidad al proceso constituyente. Están siendo demandados, están siendo consultados, están participando activamente, están organizando algunos diálogos. Nosotros los hemos seguido y los hemos transmitido aquí. Francisca. Sí, la semana pasada también recordarle, decano, que estuvimos conversando con la profesora Daniela Catino respecto al programa Conversaciones Constituyentes, ¿no? Donde se acerca un poco este proceso a la comunidad. Igualmente, ¿usted qué puede decirnos sobre este tipo de contenido, ¿no? Que aclara de cierta forma en un lenguaje que es más fácil de entender, ¿no? No con tanto término jurídico que muchas veces uno no comprende, sobre lo que está sucediendo actualmente con el proceso constituyente? Yo tengo la percepción, Francisca, de que es importantísimo que la universidad siga desarrollando, sea a través de la Facultad de Derecho, sea a través de la acción de otras facultades o incluso de la propia Administración Central, mecanismos que permitan acercar el proceso constituyente a la ciudadanía, incluso cuando los integrantes de la Convención Constitucional en general tienden a tener una mirada más bien escéptica respecto de la técnica, respecto de los especialistas, respecto de los profesores de Derecho, de los profesores de Economía, de los profesores de Sociología, ¿no? Pese a esa mirada escéptica que yo observo en la Convención Constitucional, me encantaría estar equivocado, por cierto. Yo creo que las universidades tienen que seguir haciendo este esfuerzo para que la gente pueda valorar de manera correcta aquello que se está haciendo y que se le va a proponer a la ciudadanía en algunos meses más. Es parte de nuestra vocación y de nuestro deber de vincular a la universidad con la ciudadanía en una materia que es tan absolutamente relevante para el futuro del país y para el futuro de las próximas generaciones que van a vivir aquí, como es la formulación de un proyecto de nueva constitución. Claro, importante también porque justo esta semana también, valga la redundancia, la semana anterior la convención estuvo marcada, ¿no? Porque se modificó el programa, ya no, hasta el 18 de abril se van a trabajar los informes de reemplazo y lo que son las segundas propuestas de norma, y finalmente se espera que de aquí al 4 de julio ya se pueda contar con un nuevo texto constitucional. ¿Cómo usted también toma esta modificación del cronograma, ¿no? También muchas veces se tiende a espantar un poco a la ciudadanía de desde ciertos sectores, ¿no? De que quizás esto influya en una constitución que quizás sea endeble, que tenga vacíos, que como dicen por ahí, ¿no? Que se va a acabar Chile. ¿Cómo toma usted esto también? Es difícil juzgar intenciones, Francisca, y no quisiera yo incurrir en ese pecado, sobre todo no teniendo la suficiente proximidad o cercanía como para saber exactamente qué es lo que está pasando. Lo que sí puedo decir es que a mí me produce, por el momento, en lo que se ha aprobado de la Constitución, una dosis de incertidumbre bastante alta, y me gustaría que hubiera un tiempo más largo para que hubiera oportunidades de reflexión y de ajuste, más allá de lo que en este momento el reglamento le permite a la Comisión de Armonización. El problema fundamental de lo que se ha aprobado es que hay poca oportunidad, salvo que se modifiquen las atribuciones de la Comisión de Armonización,
para mejoras, para cambios que efectivamente produzcan un texto más razonable que el que tenemos hoy día sobre la mesa. Pero en todo caso, yo creo que es prudente esperar a tener un producto final. Lo que estamos haciendo en este momento es juzgando a una obra, imaginémonos un pintor que está pintando un retrato al óleo, cuando todavía está en la mitad del retrato. Muchas veces cuando el retrato está a media, uno puede ser muy crítico y decir que está quedando mal, pero finalmente puede que quede bien. Yo creo que hay que esperar a que la obra esté terminada, a que el proyecto esté más en definitivo para emitir juicios de valor más justos y más ciertos. Por ahora lo que se puede decir es que lo que se ha aprobado genera un marco de incertidumbre y que para el país es poco conveniente. En mi modesta opinión, por cierto. Perfecto. Incertidumbre. Incertidumbre y puede que quede bueno. Vamos a usar esas dos frases para titular la entrevista al decano Juan Andrés Vara. Sí. Profesor Vara, hoy las dos cosas son correctas, las dos cuñas están. Puede que salga algo bueno, dijo Juan Andrés Vara. Puede que salga algo bueno de todo eso. Juan Andrés, muchas gracias. No, un agrado como siempre, Miguel, y un saludo muy cordial y siempre a disposición de la radio. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Chao. Chao, Francisca, que estés muy bien. Que esté muy bien igualmente.